Bien, en el capítulo sexto de la comunidad organizada, Perón sostiene la distancia que hay entre lo sostenido por Sócrates y la teoría de Charles Darwin, quien sostiene que la evolución humana se da a través de una teoría biológica. Explica la evolución humana a través de una teoría biológica. Pensemos que entre Sócrates y Darwin habían ya transcurrido aproximadamente 2300 años. Perón analiza los cambios operados en el pensamiento durante ese lapso y concluye en que aquella búsqueda de trascendencia celeste, aquella jerarquización del ser humano, entendido como perteneciente a una escala superior, decayó en una teoría biológica de la evolución. El hombre de Darwin no tiene ya contacto con la divinidad, sino con la evolución de una ameba o de un microscópico zoófito, lo cual desliga a lo humano, carente ya de perspectivas trascendentes, de la ética necesaria para su convivencia social. Esa ética lo emparenta más a la naturaleza que a lo trascendente. Partiendo de tales conclusiones es imposible fundar una ley positiva, porque estamos construyendo sobre un tecnicismo desconectado de las razones últimas. Peor aún, sobre tan minúscula consideración de la entidad humana, dice Perón, no es posible siquiera formular un tratado de buenas costumbres. Así el materialismo irrumpe violentamente en la sociedad que, desconectada ya de cualquier ligamento metafísico, necesitará una nueva tabla de valores, porque antes el ser humano era hijo de Dios, de Alá, de Viracocha o de Chachao, pero había en él una entidad metafísica, mientras que en la modernidad darwiniana el progreso se sostiene sobre la técnica, y eso no alcanza para vigorizar las parcelas íntimas de la persona regadas antes por el infinito de la divinidad. Porque, atención, si el ser humano ha de ser dignificado y puesto en camino de obtener su bienestar, como se sostiene tanto del capitalismo como desde sus críticos, debe ser ante todo calificado y reconocido en sus esencias, dice Perón. Porque nuestro hombre, como ya vimos, se compone de alma y cuerpo, de vocaciones, esperanzas, necesidades y tendencias. Y esa entidad en su conjunto no puede alimentarse solo de enseres objetivos y materiales. El capítulo 7 comienza con el análisis de la virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Cómo se alcanza? ¿Ustedes se lo preguntaron? Preguntas como estas hicieron que alguna vez pensemos que eso era lo que hacía muy difícil este libro. Pero fíjense qué fácil nos lo hace el jefe. Dice Perón que para Sócrates, virtuoso es el obrero que entiende en su trabajo en oposición al demagogo y a la masa inconsciente. Y virtuoso es el sabedor de que el trabajo jamás deshonra frente al ocioso y al politiquero. ¿Vieron que no es tan difícil la virtud? ¿Vieron que está al alcance de la mano? Para ser virtuoso se trata de hacer lo que debemos hacer y hacerlo bien. Por eso Perón emparenta a la virtud socrática con el cristianismo, al encontrarla tan actuante y práctica como la virtud cristiana, y además ambas operan, dice Perón, en el universo de lo concreto. En el capítulo siguiente el general nos dice que el ser humano oscila entre el bien y el mal, y la educación ética intenta estipular los límites entre lo posible y los extremos, siempre tentadores. Siempre, y aquí también, nuestro jefecito vuelve a echar mano de la armonía, de la proporción y del equilibrio. Entre la desgracia y la prepotencia, la persona oscila, y en ambos extremos
están la duda y la soberbia, y a cualquiera de ellos se llega en ausencia de medidas suficientes. Por eso hubiera sido necesario preparar a los pueblos para pasar de una edad a otra. La política se ocupará de ganar derechos, de promover la justicia y de elevar los niveles de la existencia, pero hacen falta además otras fuerzas, como por ejemplo los valores morales, que son absolutamente necesarios para poner freno al desorden. El capítulo 9 se inicia con un aforismo que deberíamos rezar cada día como un mantra. El amor entre los hombres habría conseguido mejores frutos y en menos tiempo que lo que ha costado a la humanidad la siembra del odio, dice Perón. No podemos considerar finalizada aún la época de la revolución social, a la que caracterizó una mirada sombría, pero es necesario que la virtud socrática aporte otros valores junto a la conciencia de la dignidad humana. Aquella virtud socrática de la que hablábamos, esa definición de la virtud, es necesario que se aporte, además de otros valores, para la conciencia de la dignidad humana. Immanuel Kant, un filósofo alemán de mediados de 1700, un filósofo de la Ilustración, sostenía que había que obrar en todo momento como si las máximas de la conducta individual debieran convertirse en leyes generales. Dice Perón que ese credo se podría relacionar con el amor mutuo del cristianismo, si no potenciara de una manera extrema el individualismo. Distintos periodos de la humanidad se caracterizaron por el predominio del amor o del odio, pero ambos extremos son efímeros, y en esas desoladoras experiencias se armó la tesis del pesimismo, que consideró que la criatura humana era un experimento fracasado y que el hombre era lobo del hombre, máxima sostenida por uno de los primeros contractualistas, que fue Thomas Hobbes. Y sobre esa visión, la visión de Hobbes, esa visión que él tenía del ser humano, sobre esos fríos resplandores de la razón, se conducirá a la humanidad hacia el materialismo en el que se levantarán las nuevas comunidades. El contractualismo es una doctrina en la que se habla del contrato social, en la que se sostiene la necesidad de un contrato social. El Leviatán, que es el libro en el que Hobbes sostiene esa teoría de que la sociedad realice un contrato entregando cada uno parte de su soberanía para la creación de un organismo superindividual del Estado, que es el que tendrá para sí el monopolio de la violencia y de la organización social. Y en ese marco obtiene ya carta de ciudadanía nada más y nada menos que el capitalismo. Bueno, por hoy vamos a dejar así. Podríamos agregar que hubo otros contractualistas como John Locke, como el mismo Maquiavelo, o como otros filósofos no nombrados por el general, pero que el contrato es lo que caracterizó, el contrato social es lo que caracterizó a las modernas comunidades que se sintieron obligadas a dictar leyes y a dictar constituciones, que fueron las leyes máximas de las sociedades. Pero sobre eso hablaremos en otro momento. Muchas gracias.